el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta capacitación que es muy importante para todos nosotros en este proceso que estamos llevando de capacitaciones liderado por el área de gestión humana y la Vicerrectoría Administrativa. El día de hoy, dando continuidad con la capacitación que tuvimos el día de ayer frente a los temas de contratos de prestación de servicio, hoy tenemos un tema que es muy importante y pues que también hace parte de todo el proceso de los contratos de prestación de servicios, como es la matriz de riesgos. Hoy contamos con la colaboración del doctor Andrés Mauricio Quiseno, quien es abogado contratista de la universidad y quien nos va a orientar hoy la capacitación frente a este tema. Espero que sea para todos ustedes importante en su diario vivir y en el desarrollo de sus tareas. Los dejo en compañía del doctor Teno. Bien pueda, doctor. Muy buenas tardes. Como lo dijo la doctora Cristina, mi nombre es Andrés Mauricio Quiseno y hoy tengo el placer de hablarles de un tema tan importante como es la asignación de riesgos en la contratación pública. Eso, pues si bien es cierto en las entidades públicas, existe una tendencia a dejar de lado o a elaborar matrices de riesgo en formatos sin analizar específicamente el objeto del contrato. Sí es muy importante tener conciencia que la matriz de riesgos no es un formato adicional en el trámite precontractual, sino que es una herramienta de gestión administrativa con que cuenta la administración para determinar de manera previa a la celebración del contrato aquellos factores externos que durante la ejecución contractual bien podrían afectar el valor del contrato, bien incrementando los costos de ejecución o bien reduciéndolos. Entonces, esto se enmarca en el tema del riesgo. Pero, ¿qué es riesgo? Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos diciendo que, de manera general, el riesgo es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento. ¿Sí? No obstante, para los efectos de nuestro interés, no cualquier riesgo tiene la potencialidad de afectar el equilibrio económico contractual y tampoco pueden ser sometidos a un análisis previo de la contratación o concomitante con la contratación. Doctor Mauricio, me disculpa por favor que lo interrumpa. Una persona nos está diciendo que si hay posibilidad de ampliar la pantalla. Muchas gracias, perdón. Y ya está, ¿se ve bien? ¿Se ve para todos? Sí, Yo ya la señor, tengo aquí ampliada. Sí, perfectamente estamos viendo. Muchas gracias. Listo, entonces, no todo lo que son riesgos pueden tener la potencialidad de afectar el equilibrio económico del contrato. Por el contrario, hay riesgos que no podrán ser determinados en la etapa precontractual. ¿Sí? A efectos de la contratación pública y la fase precontractual solamente nos resulta de interés el tema de los riesgos contractuales. Y los riesgos contractuales pueden ser riesgos por malas prácticas, obligaciones contingentes, aquellos riesgos que están cubiertos por unas garantías, los riesgos previsibles, que son solo esa sección que nos interesa a efectos de la correcta elaboración de estudios previos, y los riesgos que indiscutiblemente son imprevisibles. Entonces, ¿cuáles son los riesgos previsibles?
Los riesgos previsibles son las circunstancias que se presentan en el desarrollo o podrían presentarse en el desarrollo del contrato, que pueden alterar ese equilibrio económico-financiero del contrato y que son previamente identificables y cuantificables en condiciones de normalidad. A efectos de los riesgos imprevisibles, entonces tenemos situaciones que se presentan en la ejecución del contrato y que no pueden ser planeadas, que no pueden ser identificadas porque son totalmente inesperadas, son ajenas a la voluntad de las partes. Esos riesgos imprevisibles es la ocurrencia de cualquier acto que puede generarse durante su ejecución, pero que son irresistibles a las partes del contrato. Por ejemplo, un riesgo imprevisible, evidentemente, puede ser un terremoto. Un terremoto es un riesgo imprevisible, por ejemplo, para un contrato de obra. Si bien es cierto, nosotros vivimos en una zona de alta sismicidad, pues para nosotros no es previsible que en cualquier momento vaya a ocurrir un terremoto, ¿sí? Una avalancha es un riesgo imprevisible, obviamente dependiendo de las circunstancias específicas en que ocurran esos hechos. Los riesgos cubiertos por las garantías, pues son aquellos que están relacionados valga la redundancia, con las garantías o las pólizas contractuales que se otorgan en el marco de la celebración de contratos públicos. Esas garantías están identificadas plenamente en el decreto 1082 de 2015, donde se nos otorga un listado de garantías que se deben exigir a los contratistas y que se adoptan en las entidades con régimen especial de contratación como es la Universidad del Quindío. Entonces, cuando se celebran contratos con el Estado, se solicitan unas garantías de protección de los recursos públicos involucrados en la ejecución de ese contrato. Precisamente está la póliza de cumplimiento contractual, está la póliza de calidad de los bienes o servicios, y está la garantía de correcta inversión del anticipo o de devolución del pago anticipado, aquella que nos cubre de los riesgos por pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil, contractual, extracontractual y todas otras aquellas que permitan evadir responsabilidades de la administración y cargarlas a una compañía de seguros que es contratada por la persona contratista. Ello evita la afectación o el impacto negativo en las finanzas del Estado como consecuencia de la ejecución de un contrato público. Tenemos de otro lado las obligaciones contingentes, que son en virtud de las cuales una entidad estipula contractualmente a favor de su contratista el pago de una suma de dinero determinada o determinable a partir de factores identificados por la ocurrencia de un hecho o de un evento futuro e incierto. Ese tipo de obligaciones contingentes también tiene una regulación específica y lo que genera es eso es una obligación dentro del contrato estatal, ¿sí? Entonces esas no son riesgos previsibles a efectos contractuales. Y los riesgos por malas prácticas, que son aquellos derivados de acciones negativas o acciones ejecutadas en el marco de la contratación que se manifiestan durante el proceso precontractual y que afectan la ejecución del contrato. ¿Cuáles son los riesgos por malas prácticas? Una incorrecta elaboración de estudios previos, eso es una mala práctica administrativa. O la corrupción administrativa, pues obviamente es una mala práctica administrativa. La indebida planeación es una mala práctica administrativa. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, pues por un lado es una mala práctica administrativa, pero por otro lado es un riesgo cubierto por garantías. Esos riesgos de malas prácticas implican que la administración, como entidad contratante, está funcionando de manera incorrecta, es decir, que actúa por fuera del marco del ordenamiento jurídico y ello conduce precisamente a una afectación del erario, una afectación del presupuesto de la entidad pública y de los bienes de la entidad pública. Por tratarse de malas prácticas, pues no se podrá tener reconocimiento contractual del riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es precisamente el ejercicio de la administración, el ejercicio del contrato público en el marco de la legalidad. Usualmente, las entidades estatales, en general, al no tener en claro la diferencia entre cada uno de estos riesgos, los previsibles y los imprevisibles,
los cubiertos por las garantías, los de malas prácticas, en las matrices de riesgo terminan mezclándolo todo y generando un ejercicio que resulta a todas luces con falta de planeación y que no le otorgan a la administración las correctas herramientas para enfrentar los posibles desequilibrios económicos del contrato público. En muchas de las matrices de riesgos se encuentra en la práctica que las entidades estatales en la elaboración de la matriz de riesgos en la fase precontractual identifican como riesgos previsibles el incumplimiento del contrato, o la indebida realización de estudios previos, o la falta de planeación del contrato, o los actos de concusión. Toda esa serie de circunstancias, al ser malas prácticas o al ser riesgos cubiertos por garantías, insisto, es una mala práctica o una práctica indebida que afecta el principio de planeación de la administración pública. Entonces, ¿qué no son riesgos previsibles? No son riesgos previsibles los riesgos imprevisibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al no ser previsibles no pueden ser establecidos en una matriz contractual de riesgos previsibles ni asignados a uno de los extremos de la relación negocial. Lo que les decía, pues el ejemplo no nos podría resultar aplicable a nuestra realidad, pero si por decir algo, nosotros tuviéramos estaciones, no podríamos estar ejecutando un contrato en verano y decir que es un acto previsible una nevada, porque no es previsible que en verano caiga nieve. Alguna vez encontré en una matriz de riesgos y lo encuentro mucho en matrices de riesgos, sobre todo el eje cafetero, que establecen como riesgos previsibles los terremotos. Claro, nosotros tuvimos una experiencia como fue el 25 de enero del 99. Sin embargo, eso no es un riesgo previsible. ¿Por qué? Porque no se puede determinar a través de instrumentos técnicos si va a ocurrir o no va a ocurrir y cuál va a ser el impacto de ese riesgo. Los riesgos derivados de malas prácticas administrativas no son riesgos previsibles. ¿Por qué? Porque son hechos irregulares o hechos de corrupción, faltas disciplinarias por lo general. Entonces, al ser hechos irregulares, yo no lo puedo cargar a una parte del contrato con un tema de una mala práctica que nos va a generar un sobrecosto o un costo mayor en la ejecución del contrato. Los riesgos cubiertos por garantías, porque ya tienen un manejo económico. Si hay un incumplimiento, hay un manejo económico, una cobertura de un 10% por lo general que se pacta en los contratos públicos. Entonces, al tener ya ese manejo económico, no se puede incluir en la matriz de riesgos previsibles de la contratación estatal. Bueno, entonces, ya sabemos que los riesgos previsibles son aquellos que se pueden determinar previamente a la celebración del contrato de acuerdo con el sector económico del contrato y de acuerdo al objeto del contrato. Eso lo que nos va a permitir es conocer precisamente cómo se desempeña, cómo se ejecuta el contrato, y eso lo que demuestra es una correcta planeación contractual. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cada una de las circunstancias que eventualmente podrían afectarnos la ejecución del contrato. Esos riesgos previsibles se pueden clasificar en riesgos económicos, riesgos sociales o políticos, riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos regulatorios, riesgos de la naturaleza, riesgos ambientales y riesgos tecnológicos. Obviamente, en todos los contratos no confluyen la totalidad de estas tipologías del riesgo, pero sí pueden confluir en diversos contratos que van a ver la mayoría de ellos de acuerdo al objeto y a las obligaciones del contrato. Es que por eso uno no se puede dedicar en la realización de estudios previos y la planeación de los contratos públicos a fusilar las matrices de riesgo de otras entidades o de otros contratos, porque por lo general terminan siendo una fotocopia de todas las matrices de riesgos, pero no responden a la totalidad de las obligaciones del contrato ni a los riesgos específicos que corresponden a la ejecución de ese objeto y esas obligaciones contractuales específicas. ¿Qué son los riesgos económicos? Los riesgos económicos
son precisamente aquellos que se producen por el comportamiento del mercado. Entonces, la fluctuación de los precios de los insumos, el desabastecimiento, la especulación, entre otro tipo de riesgos. Estos riesgos, pues como se puede evidenciar, son aquellos que impactan los valores del contrato. Entonces, por ejemplo, un riesgo económico del contrato, si lo llegáramos a celebrar en diciembre, tiene 4, 5, 6, 7 meses de ejecución, pues entonces uno de los riesgos económicos es el incremento de los precios de las materias primas o el incremento de los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el cambio de año. ¿Es previsible? Evidentemente sí es previsible. Todas las personas saben que en enero, que en el mes de diciembre, se pacta el incremento de los salarios de las personas y además que en enero se generan unos nuevos valores para todos los bienes y servicios de acuerdo al incremento del IPC. Eso es previsible y eso impacta el valor del contrato, porque es que esos riesgos económicos pueden impactar el valor del suministro, el valor de la obra, y lo importante es poderlo identificar y asignar de manera correcta, porque eso lo que nos va a generar es el ahorro de recursos públicos en la ejecución contractual. Por decir algo, vamos a celebrar un contrato de obra en el mes de diciembre. Entonces, se determina que en la matriz de riesgos, se determina que uno de los riesgos económicos es el incremento de los salarios de los obreros. Y se determina que es previsible que incremente un 5%. Como es previsible que se incremente un 5%, entonces ahí es donde se hace la asignación. Como eso es previsible, tanto para la entidad pública contratante como para el contratista, entonces, o eventual contratista, entonces se le asigna ese riesgo económico ¿a quién? Al contratista. ¿Hasta dónde? Hasta el límite de lo que yo señalé, que era un riesgo previsible. Es decir, el riesgo previsible, riesgo económico, el incremento de los salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales de los contratistas o de los obreros, y hasta el 5%. Se le asigna hasta ese 5% al contratista, él deberá tenerlo en cuenta en el momento de la elaboración del presupuesto para la obra y de los gastos administrativos de la obra. ¿Qué pasa? Que ese es el manejo que debe darse en la matriz de riesgos y es además señalar que a partir de ese 5%, la diferencia es un desequilibrio económico del contrato. Y eso nos va a permitir también planear que si el salario mínimo para el año 2021, en el ejemplo del que estamos hablando, es del 8%, entonces el contratista asume los costos derivados de esos hechos externos a la voluntad de las partes hasta el 5% y que de ahí en adelante la entidad está en la obligación de realizar los ajustes económicos y presupuestales para responder por el otro 3%. Si yo no hago una correcta identificación de ese riesgo, entonces el contratista podrá alegarme un desequilibrio económico del contrato por la totalidad del 8% que incrementaron los salarios de un año a otro, aunque ya sabíamos que eso iba a pasar, y eso sí me va a impactar las finanzas públicas y los presupuestos de las entidades públicas contratantes. Se presenta, el riesgo económico se presenta a menudo cuando se adquieren bienes que son negociados con los precios del dólar. Si yo voy a traer bienes que son importados, que se pagan en dólares, pues entonces esa fluctuación es previsible. Yo puedo prever que el dólar a diario sube o baja. Entonces, uno de los riesgos previsibles del contrato es el riesgo económico de fluctuación de los precios del mercado del dólar. Y entonces puedo señalar que hoy la tasa representativa del mercado, por decir algo, está en 3.850 pesos y que si durante la ejecución contractual ese precio del dólar fluctúa 150 pesos por encima o 150 pesos por debajo, entonces que ese riesgo se lo asigno al contratista. ¿Eso qué quiere decir? Que a efectos prácticos, desde la fase de planeación del contrato, yo ya le estoy diciendo al contratista que si el dólar me sube a 4.000 pesos o me baja a 3.700 pesos, pues si sube a 4.000 pesos, pues él asume las pérdidas o más bien la disminución de las ganancias que va a tener por esa
por ese incremento en los precios del producto. Pero si ese dólar baja a 3.700 pesos, pues que él va a tener una ampliación del margen de utilidad del contrato, porque entonces le va a salir más barato ese bien contándolo en pesos colombianos. ¿Qué pasa? Que ahí también identifico que si el incremento es por encima de esos 150 pesos y se sube el dólar a 4.200, pues esa diferencia se la debo reconocer yo como entidad pública. Es que esa es la finalidad de la determinación, asignación de los riesgos previsibles en el marco de la contratación pública, que se anticipe un desequilibrio económico, una afectación económica del contrato estatal y se señale quién va a asumir los impactos de esa variación económica de la ejecución contractual para así evitar que posteriormente haya la necesidad de adicionar o modificar el contrato para agregar o no recursos públicos. El ejemplo del que estamos hablando, entonces, si el dólar se me sube a 4.200 pesos, entonces de 3.850 a 4.000, que son los 150 pesos, eso lo sigue asumiendo el contratista, pero de 4.000 a 4.200 pesos, pues yo le tendré que reconocer como entidad pública contratante esa diferencia para evitar que se desequilibre el contrato público. Si por el contrario el dólar baja a 3.500 pesos, pues entonces esa diferencia de 200 pesos entre 3.500 y 3.700, que era lo que yo le estaba reconociendo a ese contratista, pues él tendrá que retornarlos a la entidad pública contratante. Y eso, insisto, impacta en la economía del contrato y disminuye la incidencia de una falta de planeación en los costos del contrato, permitiendo que no solo resulte ganador el contratista, sino que en aquellos casos donde hay una variación sustancial de los precios de la ejecución del contrato, pues la entidad no vaya a perder recursos públicos. Esa es la importancia. Entonces, esos son los riesgos económicos. Sí, Rubén, dígame. Abogado, una inquietud. El tema que usted está tocando en este momento, pues es bien importante para nosotros cuando hacemos negociación de equipos, pero realmente, pues nosotros nunca lo habíamos visto de la manera como usted lo expone. O sea, ¿dónde quedaría plasmado eso? Porque para nosotros hay veces es muy complicado en el sentido de que, primero que todo, pues la institución no hace negociación en dólares, ¿cierto? Todas las cotizaciones y todas las propuestas deben estar en pesos, pero lógicamente, pues el proveedor siempre es muy reacio a esa situación por la constante variación del precio del dólar, ¿cierto? Pero entonces, digamos, muchas veces uno lo que hace es, pues le va a decir al proveedor, bueno, digamos, en este momento, por ejemplo, yo le digo, bueno, entonces mándeme la cotización y táselo a 4.000 pesos. Si en el momento en que, como generalmente son equipos de importación, entonces, digamos, si en el momento en que él me vaya a facturar el dólar está más alto, pues perdió él, o él asumió eso. Pero si el dólar está más bajo, digamos, ¿dónde debería quedar plasmado el hecho de decir, hombre, hicimos una negociación a 4.000 pesos, pero finalmente el día que usted me facturó, la tasa representativa estaba, por decir algo, en 3.800, o sea que hay 200 pesos de diferencia y pues cuando es una cantidad considerable de dólares, pues es representativo. ¿Dónde debería quedar plasmado eso para decirle, venga, devuélvame 200 pesos por dólar porque yo se lo pagué a 4.000 y usted me está facturando dólar a 3.800? Sí, en la fase de planeación del contrato, cuando es contratación directa, en la universidad hay un formato que es un Excel, donde hay un cuaderno, bueno, una pestaña que señala los riesgos previsibles de la contratación. Ahí es donde yo tengo que identificar el riesgo, el impacto del riesgo y el manejo del riesgo. Y cuando doy el manejo del riesgo es donde dejo todos esos temas muy, muy, muy claros. Eso obviamente deberá ir en el momento de realización de la cotización. Es que si yo ya lo tengo desde mis estudios previos,
yo ya lo sé que eso va a pasar así, entonces en las cotizaciones yo también les advierto a quienes me van a cotizar o me van a presentar la oferta, vea, tenga en cuenta que si el dólar fluctúa de esta manera, usted lo asume. Si fluctúa hacia abajo de esta otra manera, pues usted también lo asume y se va a ganar un dinero extra. Pero de manera anticipada yo ya le estoy diciendo a ellos cuáles son las reglas del juego, porque es que precisamente son circunstancias que uno prevé y que además la norma le exige, en el caso de la Universidad quien dio el artículo 105 y siguientes del acuerdo 050, le exige a quien está haciendo la planeación del contrato que determine cuáles son esos riesgos previsibles de la contratación y les dé el manejo. Por eso les decía, es que no, lo importante no es tener un formato, lo importante es saber identificar cómo se hace negocio, cuáles son los riesgos, tanto para el contratante como para el contratista, y cómo le podemos reducir el impacto. Si uno hace ese ejercicio de manera responsable, pues entonces el contrato me va a quedar más claro, tanto a mí como entidad pública, como al particular que viene a contratar conmigo. Porque es que lo que usted dice, ellos son muy reacios. Pero si yo desde el principio, dígame. Andrés, pero la pregunta que uno se hace es, y lo que usted manifiesta es correcto, pero digamos eso queda verbalmente, ¿dónde debería quedar plasmado para que eso quede como un documento? Porque pues digamos que la matriz de riesgos finalmente no le llega al proveedor. No, por eso. En las cotizaciones es que lo ideal es que uno les incluya en las cotizaciones en la matriz de riesgos, diciéndole, señora, yo le advierto lo siguiente, mi matriz de riesgos es esta, aquí se la envío, o se la envío explicada en la cotización, para que ellos tengan en cuenta precisamente que eso es lo que va a pasar si él celebra el contrato conmigo. En la solicitud de la cotización, si usted la envía por escrito, que es lo ideal, pues ellos van a quedar enterados de cuáles son las reglas del juego para que me coticen a mí como Universidad del Quindío para contratarlos. Ya obviamente en los procesos de selección, pues en eso sí, la matriz de riesgos se publica y desde ahí quedan fijados los hechos, los riesgos y a quién se le asignan. Y incluso hay una audiencia donde eso se discute, pero eso queda incorporado al contrato cuando son convocatorias. En la contratación directa, como uno lo que solicita básicamente son las cotizaciones y la de menor valor esa es, entonces ahí es donde yo le tengo que advertir cuál va a ser el tratamiento de los riesgos previsibles del contrato, para que ellos sepan si me van a cotizar, no me van a cotizar y bajo qué parámetros me pueden cotizar. ¿Sí queda entendido, Rubén? No, sí, abogado. Lo que sí. me llama la atención es que entonces, de alguna manera, para solicitar, cuando se den esos casos, entonces eso debería quedar plasmado en la cotización. Y en la cotización incluso con la cual finalmente se hace la orden de compra, en el caso de la contratación directa. Sí, claro, eso sería lo ideal que pasara. Eso sería lo ideal que pasara. Que fuera ahí en ese momento. Correcto. Bueno, entonces, esos son los riesgos económicos. Nos vamos a los riesgos sociales y políticos. En los riesgos sociales y políticos son aquellos que se derivan de los cambios o modificación de políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Cambios en la situación política, cambios en el sistema de gobierno, cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Por ejemplo, para la universidad, un riesgo social o político evidente año tras año son los paros y los cierres de la universidad. Eso es un riesgo social, un riesgo político y porque es previsible e importante para la contratación pública. Porque es que si me cierran la universidad, yo no voy a poder recibir el bien o servicio. O porque si me cierran la universidad, pues ese contratista de obra pues no va a poder entregarme la obra a tiempo. Una mayor permanencia en obra, pues entonces implica más costos administrativos para la ejecución del contrato. Pero si desde el principio, cuando estoy haciendo la fase precontractual, yo identifico ese riesgo social o político, le digo, si la universidad está cerrada 15 días, usted lo asume. Si la universidad dura cerrada más de 15 días, de ahí en adelante lo asumo yo como entidad pública contratante. Entonces eso le va a permitir al contratista presupuestarse y presentar una oferta acorde con esa realidad. Si yo no lo hago, pues entonces desde el día 1 hasta el día 15, hasta el día 20, hasta el día 30, le tengo que pagar a esa persona los mayores costos derivados de esos riesgos sociales o políticos. Son ese tipo de riesgos. En zonas de conflicto, pues el riesgo social va a ser que se lleven la retroexcavadora, va a ser que se lleven a una persona, va a ser que se roben el material,
Y eso pues también es un riesgo previsible, de acuerdo, por eso les digo, todos los riesgos son de acuerdo a la necesidad específica del contrato, ¿sí? No todos los contratos tienen los mismos riesgos. No es lo mismo ejecutar un contrato de obra en la Universidad del Quindío que ejecutar un contrato de obra, por decir algo, en el municipio de Génova, porque se requiere llevar unos materiales, la vía se cierra cada ratico. No es lo mismo, no es lo mismo en el Valle del Cauca, en Pradera, que en Cali. Entonces eso nos genera toda una serie de circunstancias específicas que yo tengo que conocer. Es que como yo soy el que tengo la necesidad, yo debo conocer el sector y debo poder determinar previamente esos riesgos asignados al contrato que me pueden impactar el contrato, cómo me lo pueden impactar y hasta dónde lo puede soportar el contratista y hasta dónde lo debo soportar yo. El riesgo operacional, entonces son los asociados a la operatividad del contrato. Entonces la posibilidad de que el monte de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato, la extensión del plazo, y todo ello debe ser generado por circunstancias no imputables a las partes. Tenemos los riesgos financieros del contrato, que son los riesgos de consecución de financiación o riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras. Estos se presentan muy a menudo en los contratos de alianzas público-privadas o contratos de joint venture. ¿Por qué? Porque es que ahí se requiere una financiación de un externo que al generarme las modificaciones en la financiación del contrato me van a generar un desequilibrio económico del contrato, y ahí es donde yo los voy a poner o los voy a evidenciar en la fase de planeación para evitar que eso me impacte de manera negativa el contrato o los costos del contrato. Son básicamente estos. Los financieros se presentan muy específicamente en esos contratos con apalancamiento de capitales privados o capitales públicos que provienen de terceros. Los riesgos regulatorios, entonces son esos cambios regulatorios o reglamentarios que son previsibles. ¿Por qué digo que son previsibles? Pues por decir algo, está cursando en el Congreso de la República una reforma tributaria que sabemos que van a agravar determinado, digamos, van a crear un impuesto tecnológico. Pongamos un ejemplo cualquiera. Van a crear un impuesto tecnológico. Y entonces le van a poner un impuesto tecnológico del 5%. Entonces yo ya sé que se me va a incrementar el 5%. Ese riesgo regulatorio, porque ya está en el último debate, ya lo van a aprobar, pues es un riesgo previsible. Yo ya sé que eso puede pasar y muy pronto. Otra cosa es, por ejemplo, que el impuesto salga de un estado de excepción. Esos riesgos regulatorios excepcionales pues no son previsibles. Son previsibles aquellos que yo ya sé que van a pasar. ¿Sí? Entonces, cambios de tarifas, mercados regulados, cambios en regímenes especiales, por ejemplo, regalías, que hace poco salió una nueva norma de regalías, cambios del sistema pensional, designación de zonas francas, cambios en los POT que se deben venir ahora muy pronto, y expedición de normas de carácter técnico o de carácter de calidad, entre otros que son precisamente previsibles. Yo ya sé qué va a pasar, que en las noticias o en el sector se vienen presentando una serie de circunstancias que me dicen que va a salir una norma que me va a afectar el valor del contrato, la ejecución del contrato, porque me van a exigir una serie de circunstancias. Por ejemplo, hoy es un riesgo previsible el cambio del régimen de aislamiento social. O sea, yo sé que en cualquier momento pueden cerrar Armenia o pueden volver a encerrar a todo el mundo, ¿sí? Eso es previsible. Hace 6 meses eso era totalmente imprevisible. Hace 6 meses todos estábamos tranquilos, inocentes por la calle y nos mandaron a guardar durante 6 meses. Hace 6 meses era imprevisible, hoy no. Hoy es previsible que haya un cambio en el régimen regulatorio y que el gobierno nacional adopte una medida de aislamiento de ciertas poblaciones. Y eso obviamente me afecta económicamente el contrato. Pero tienen que ser esos que yo puedo prever. Vienen los riesgos de la naturaleza. Y son eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que son previsibles por la frecuencia o diagnóstico, ¿sí? Y aún están fuera del control de las partes. Aquí dice que se debe recurrir a la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales, pero son esos riesgos que uno sí puede prever. Por ejemplo, en una obra pública,
uno puede prever que en ciertos periodos del año va a haber mayor pluviosidad, va a haber mayores lluvias, y esas mayores lluvias me van a implicar una mayor permanencia en obra. Entonces, ahí uno le asigna al contratista los riesgos de la naturaleza derivados de las mayores lluvias, por ejemplo, en el mes de octubre. Es previsible que llueva, ya lo sabemos. Si vamos al IDEAM, el IDEAM lo sabe. Entonces, con todo eso, yo identifico el riesgo, se lo asigno al contratista, por decir algo, si llueve durante 15 días. El IDEAM me dice que va a llover 15 días, entonces durante 15 días. Si llueve durante todo el mes, entonces ya nos distribuimos la carga de ese riesgo, ¿sí? Por eso les decía, no es cualquier riesgo, no es un terremoto. Yo no puedo decir que un terremoto es un riesgo previsible de la naturaleza. Por ejemplo, para las vías que quedan, digamos ahora que están haciendo esa vía Pijao. Esa vía Pijao, pues uno de los riesgos previsibles de la naturaleza podría ser una avalancha, porque ocurre cuando llueve, pues se viene, hay un movimiento de remoción en masa y pues eso me genera afectaciones a la ejecución del contrato, pero es previsible. Entonces ya quien le da el manejo es a quien yo se lo asigne. Si yo no lo asigno, pues debo asumir los mayores valores en esos contratos. Alguna vez, revisando unos estudios previos de la alcaldía de Medellín hace unos años, encontré que determinaron como un riesgo de la naturaleza un tsunami. Yo no sé cómo determina uno como un riesgo previsible de la naturaleza un tsunami en Medellín, pero eso queda es precisamente de copiar o fusilar los estudios previos de otras entidades públicas o simplemente no ponerle como amor al tema ni hacer las investigaciones correspondientes, no conocer el sector. Es que quienes están generalmente vinculados con la contratación saben cuáles son los riesgos de su contratación, porque es que gestión humana todos los años contrata más o menos los mismos objetos contractuales. Sistemas todos los años hace unas compras más o menos periódicas, conoce su sector. Entonces esto no es nuevo, pero hay que responsabilizarse de la elaboración correcta de la matriz de riesgos. Los riesgos ambientales, entonces, son las obligaciones de licencias ambientales, planes de manejo, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de normas en el sector ambiental. Y eso, pues, obviamente genera unas cargas económicas al contrato, porque esos riesgos ambientales, lo que pasa es que esas licencias tienen unos requisitos muy específicos y conllevan la obligación de realizar unas obras adicionales. Estas se presentan mucho en temas de contratos de obra. Yo no voy para comprar un computador no se me va a presentar un riesgo ambiental, ¿sí? Pero en los contratos de obra sí, porque puede que requiera una licencia de la corporación ambiental y que eso me genere una mayor permanencia de obra, ¿sí? Esos temas de esos riesgos ambientales, pues si yo los tengo bien identificados, se los va a poder asignar al contratista, pero no el 100%. Eso también es una mala práctica en la planeación de los contratos. Que yo diga, riesgo ambiental, licencia ambiental, 100% al contratista. Riesgo de lluvias, 100% al contratista. No, es que la asignación de riesgos es para eso. Hasta dónde es previsible se lo asigna el contratista, de ahí en adelante lo asumo yo como entidad pública contratante. Y así se evita uno, además, litigios posteriores, el problema del contratista llamando, mandando cartas a la Procuraduría, a la Contraloría. No, porque es que si yo lo dejo bien planeado, bien argumentado, pues me voy a evitar todos los problemas que conlleva un contrato estatal mal celebrado. Y por último, tenemos los riesgos tecnológicos. Y los riesgos tecnológicos que se refieren a eventuales fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos que generan unas afectaciones en la ejecución del contrato y la obsolescencia tecnológica, ¿sí? Digamos, pongamos algún ejemplo, así sea descabellado. Empieza a trabajar la red 5G y entonces deja de funcionar la red 4G, por decir alguna cosa. Entonces yo le debo decir al contratista que es previsible que su software, voy a comprar un software, y que es previsible que ese software sea incompatible con la red 5G. Y en consecuencia que él deberá hacer las adecuaciones correspondientes para que ese software sea compatible con la red 5G.
Eso es un riesgo tecnológico, pero eso, insisto, eso lo conoce el técnico que elabora los estudios previos. Él es el que conoce el renglón de la economía, es el que conoce cómo se maneja este cuento, es el que conoce las circunstancias. Por ejemplo, yo tengo un contrato donde voy a utilizar unas plataformas en Internet, pues uno de los riesgos tecnológicos evidentes es la falla de esa página de Internet. Entonces, si eso me genera unos costos para el contrato, pues se le asignan al contratista hasta cierto punto. Y se los retiro al contratista y los asumo como entidad pública contratante de ahí en adelante. Ese tema de los riesgos, pues si quedan bien identificados, pues nos van a permitir mantener el equilibrio económico del contrato estatal de manera justa, tanto para el patrimonio y el presupuesto del contrato. Me va a permitir realizar una imputación previa de los mayores costos en la contratación y finalmente lo que va a demostrar es que el contrato no es improvisado, sino que es objeto o resultado del conocimiento de ese objeto y del sector económico del contrato y que va a permitir evadir o evitar, más bien, antes que evadir, evitar las malas maniobras contractuales que tienen algunos contratistas que generan propuestas muy bajas y que después durante la ejecución contractual empiezan a solicitar adiciones contractuales. Esto también me evita las adiciones contractuales porque si yo tengo identificados bien esos riesgos previsibles, los asigno como corresponde, pues entonces ellos van a conllevar que el contratista le quede imposible pedirme adiciones que se encuentran plenamente injustificadas. Pues la verdad esto es como, aquí se agota el tema de la charla del día de hoy. Pues si tienen alguna observación, pues estoy pendiente de las mismas. ¿Le parece, doctor, si damos espacio para las preguntas? No sé si las personas, los asistentes, tienen alguna pregunta. Es el momento para que por favor la realicemos. Creo, doctor, que no hay más preguntas. Igual la grabación pues se está realizando. El día de mañana se genera. Las personas interesadas en tener la grabación pueden escribir al correo de GH Desarrollo Humano y nosotros les enviamos la grabación. Doctor Mauricio, muchas gracias por todos sus conocimientos, por esta capacitación tan importante. A todos ustedes, muchas gracias por la asistencia y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias para todos.